Bien, como siempre, les digo que para entender, comprender algo, siempre hay que tratar de saber qué cosa es, ¿sí? Y ese qué cosa es, muchas veces tiene distintos puntos de vista, pero que al menos nos va a guiar, nos va a orientar. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema muscular, nos estamos refiriendo a un conjunto de músculos que van a estar obviamente formando parte del cuerpo humano. Y que de este conjunto de músculos, lo que se debe destacar es que nos van a permitir realizar el movimiento de todo el cuerpo o el movimiento de algunas partes, de algunos segmentos de nuestro cuerpo. También nos va a permitir mantener una postura, ¿no? Conservar una postura. Si estamos en bipedestación será pues de parados, si estamos sentados, si estamos echados, etcétera, etcétera, ¿sí? Dando estabilidad al cuerpo y, y también algo que, bueno, ¿cómo así producción de calor? ¿Cómo es que estos elementos, los músculos que forman el sistema muscular van a producir calor y va a ser muy importante en la conservación de la temperatura corporal, ¿no? Esto es porque los músculos van a tener una característica principal, que obviamente está determinada por su célula, ¿no? Que es la contractilidad, la capacidad de contraerse, la capacidad de acortar su longitud. Y gracias a eso producir todas estas cosas que hemos mencionado: movimiento, mantener la postura, la estabilidad y la producción de calor. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos músculos más o menos habrán en el cuerpo? Pues los que se han dedicado a contarlos nos dicen que aproximadamente hay 600, ¿no? Más o menos, ¿no? De acuerdo a la, a la literatura que se quiera leer. Bien, entonces, si en el sistema esquelético el principal órgano que lo constituía era el hueso, y tener una idea de qué cosa es un músculo, Se te fue ¿sí? el audio, Willy, creo. A ver. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, Ah, se había ido sí. en Sí. todo caso, seguramente. Bueno, ya, gracias, Javier. Entonces, ¿qué cosa es un músculo, no? Hemos dicho que el sistema muscular está constituido por un conjunto de músculos. Entonces, podemos nosotros decir que un músculo es un órgano, bueno, por su contextura blando. Por ejemplo, estamos sacando algo importante de sus características, que es la contextura, ¿no? Un órgano blando, formado por tejido muscular, ¿no? Por tejido muscular. Y el tejido muscular es uno de los 4 tejidos fundamentales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular, ¿no? Y recordemos que un órgano contiene en distintas proporciones los 4 tejidos fundamentales que hemos mencionado, ¿sí? Por lo tanto, aquí en este músculo, pues lo principal en mayor cantidad será el tejido muscular, conjunto de células, ¿sí? Como podemos ver acá, por ejemplo. Pero no solamente habrá ese tejido muscular, también habrá pues un poco de tejido nervioso, un poco de tejido conectivo, un poco de tejido epitelial. Y lo más característico de las células que constituyen el tejido muscular es esto, ¿no? La capacidad de contraerse y, como consecuencia de ello, la de acortar su longitud y producir el movimiento, ¿sí? Pero para que estas células, aquí el esquema esta es una célula muscular, acá vamos a varias células musculares, ¿sí? A la célula muscular también, por si acaso, se le denomina miocito o, como dice acá, fibra muscular, por su característica de ser larga, ¿no? Como una fibra. Entonces, estas células
musculares que constituyen el tejido muscular cuando se agrupan, ¿sí? Poseen ciertas características que podemos destacar. Excitabilidad. Esta excitabilidad es justamente la capacidad que va a tener la célula muscular de responder a un estímulo, ¿sí? De responder a un estímulo y de que ese estímulo se propague dentro de la célula para que ésta pueda contraerse, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese estímulo que esa capacidad de responder a ese estímulo, que es la excitabilidad, pues lo va a transmitir la célula nerviosa, la neurona, ¿no? A través de, bueno, ciertos elementos que están íntimamente relacionados con las células musculares, ujú, que se conoce como las placas motoras, y estas placas motoras como unidades también, ¿no? Unidades motoras. Entonces, tienen esa capacidad de responder. Luego, otra capacidad, otra propiedad que tienen las células y por lo tanto un músculo es, ya lo dijimos, la contractilidad, ¿no? Es decir, la capacidad de acortar su longitud. Y esa capacidad de acortar su longitud que tienen las células musculares está determinado porque en su interior, como podemos ver aquí, este es un tipo de célula que origina un tipo de músculo, ¿sí? ¿Qué vemos en su interior? Pues vemos unas estructuras llamadas miofibrillas, ¿no? Esta es una célula, está representando el esquema de una célula, y ahí vemos que cada una de estas estructuras que vemos aquí, más o menos esféricas o ovaladas, corresponden a una miofibrilla. Y estas miofibrillas están constituidas por las proteínas contráctiles. ¿Y cuáles son esas principales proteínas contráctiles? La miosina y la actina. Justamente cada una de estas miofibrillas está compuesta por estas proteínas contráctiles, por miosina y por miofibrilla. Y su organización, obviamente, le da esta apariencia de tener unas zonas claras y unas zonas oscuras, ¿no? Entonces, esa pues, es una característica histológica. En su interior vemos nosotros que hay también, además de las miofibrillas constituidas por los miofilamentos de actina o de miosina, hay toda esta red, que es una red de retículo endoplasmático liso, túbulos T, etcétera, etcétera, mitocondrias, por supuesto que sí, que van a permitir de que el estímulo nervioso que ha llegado a la célula pueda discurrir dentro la misma, de la misma célula. ¿Qué otra función o característica, mejor dicho, qué otra propiedad tiene las células musculares? Aparte de la excitabilidad, la contractilidad, es la extensibilidad. Si bien la contractilidad, es decir, la capacidad de cortarse, está determinada por la presencia de los miofilamentos de actina y miosina, pues también tiene que tener la capacidad de extenderse, ¿no? De extenderse, es decir, de estirarse. Y eso viene a ser la extensibilidad, porque ya vamos a ver cuando hablemos de las funciones, que si bien los músculos se contraen para producir una función, pues para que se produzca la función, otros músculos tienen que estirarse también, ¿no? Tienen que estirarse un poco. Entonces, la extensibilidad. Y otra propiedad que poseen sería la elasticidad, es decir, la capacidad de recuperar su tamaño original, sea después de que se han contraído o sea después de que se han elongado, ¿no? Que se han estirado. Tienen que tener esa capacidad de recuperar su tamaño original. Entonces, estas propiedades, excitabilidad, contractilidad, extensibilidad y elasticidad que tienen las células musculares, se hacen extensivos al órgano, es decir, al músculo. De tal manera que también podemos decir que el músculo tiene la capacidad de excitarse, de contraerse, de relajarse y de recuperar su longitud inicial. Bien. Eh, ¿Qué tipos de músculos hay? Vamos a tener en nuestro organismo
tres tipos principales de músculos. Y esos tres tipos de músculos, ¿no? Van a estar conformadas por tres tipos de células, ¿sí? Y entonces hablamos del músculo esquelético, del músculo cardíaco y del músculo liso. El músculo esquelético y el músculo cardíaco, como podemos ver aquí, este es el músculo esquelético, se parece a un cilindro. Este es la célula del músculo cardíaco, tiene ramificaciones, ¿sí? Estos dos tipos de células musculares que van a originar al músculo esquelético y al músculo cardíaco, como vemos, tienen unas estrías transversales que les da, algunas son claras, otras son oscuras, y entonces se dice que son estriados, ¿sí? Esas estrías que aparecen en estos dos tipos de células musculares, el esquelético y el cardíaco, es por la disposición que van a tener los miofilamentos de actina y miosina. En cambio, en, en la célula muscular lisa que vemos acá, ¿no? La célula muscular lisa que vemos acá, eh, no hay estrías transversales. Por eso se le cataloga como célula muscular lisa. Entonces, estos tres tipos diferentes de eh, células musculares son los que originan a estos tres tipos de músculos. El músculo esquelético, al músculo cardíaco, al músculo liso. El músculo cardíaco, obviamente, está circunscrito al corazón. El músculo liso está un poquito más amplio en su distribución, por ejemplo, a nivel de los músculos de nuestro sistema digestivo, a nivel de los músculos de los vasos sanguíneos, a nivel de los músculos que rodean los conductos excretores de las glándulas exocrinas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y, y el músculo esquelético. Entonces, de ahora en adelante, todas las diapositivas están relacionadas para destacar las características del músculo esquelético, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor cantidad de número en cuanto a presencia en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, músculo esquelético está constituido por células musculares estriadas, que se caracterizan por ser largas, tener más o menos como si fuera una forma de cilindro, como un cable, y que poseen varios núcleos, o sea, son células multinucleadas, ¿sí? ¿Y por qué se le dice esqueleto? Porque justamente, esquelético, ¿por qué? Porque va a estar conectando los huesos que constituyen nuestro sistema esquelético, ubicándose entre articulaciones y por lo tanto permitir que se produzca el movimiento. Pero el movimiento va a ser un movimiento voluntario, es decir, va a estar controlado por el sistema nervioso somático que está bajo la voluntad del individuo, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del músculo estriado cardíaco o del músculo liso, son músculos involuntarios, ¿no? Están bajo el control del sistema nervioso autónomo. ¿Qué más del músculo esquelético? A ver, ya dijimos, se caracteriza por ser voluntario, estriado, células cilíndricas, multinucleadas, y podemos agregar entonces, ¿qué cosa? Que pueden cambiar de tamaño y fuerza en respuesta a la actividad física. Es decir, estas células que vemos aquí pueden hipertrofiarse, aumentar su tamaño y obviamente al aumentar su tamaño va también a aumentar la fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos pues un miembro superior bastante desarrollado, ¿no? Buenos deltoides, buenos bíceps, buenos tríceps. Bueno, por acá también hay un montón de músculos en el antebrazo, tanto en la parte anterior como posterior, etcétera, etcétera. Desarrollado por la actividad física, ¿sí? Y obviamente, como el músculo esquelético está conectando huesos, atravesando articulaciones,
Entonces, para que ello ocurra, tienen que tener tendones, que justamente veíamos la semana pasada, ¿no? Que mencionábamos como uno de los elementos que están formando parte del sistema esquelético, además de los huesos, las articulaciones, ligamentos, también estaban los tendones, ¿no? Pero aclarábamos que los tendones corresponden al músculo, sino que a través de estos tendones se conectan los músculos a los huesos. Y justamente esto es lo que ocurre con el músculo esquelético. El músculo esquelético tienen tendones para insertarse en las superficies óseas. Muy bien. Entonces, sigamos viendo algunas cosas importantes relacionadas con el músculo esquelético. Entonces hablemos de la estructura del músculo esquelético, ¿no? Bueno, aquí tenemos un esquema. Eh, Obviamente, el principal componente, el que está en más cantidad en un determinado músculo esquelético, van a ser las células. Las células eh, musculares estriadas esqueléticas, ¿sí? Entonces, un músculo está conformado por muchas cientos o miles de células musculares, alargadas, cilíndricas, multinucleadas, etcétera, etcétera. Pero no solamente hay células, sino también hay otros elementos. Y dentro de esos elementos que vamos a destacar en este momento está el tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo se encarga de organizar a la gran cantidad de células musculares que están formando un determinado músculo. Y entonces ahí aparecen estos conceptos de endomicio, perimicio y epimicio. Entonces, estos elementos no son más que tejido conectivo que está organizando a las células de un determinado músculo. Entonces, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro vamos a tener a una capa de tejido conectivo que envuelve a todo el músculo, a todo el músculo, cual si fuera una bolsa. Es como si fuéramos al mercado, compramos 1 kilo de carne, digamos, y el que lo despacha lo mete dentro de una bolsa, ¿sí? Esa bolsa que envuelve a ese kilo de carne que se ha comprado sería la capa más externa, llamada epimicio, ¿no? El epimicio. Bien, por debajo del epimicio, por debajo, o mejor dicho, de la parte interna del epimicio, se van a proyectar hacia el interior del músculo unos tabiques, ¿no? Que van a envolver, que van a envolver a un grupo de células musculares. Ese tejido conectivo que envuelve a un grupo de células musculares recibe el nombre de perimicio, ¿no? O sea, acá esto que aparece de rojo, por ejemplo, viene a ser el perimicio, también es un tejido conectivo. Entonces, como vemos aquí en este esquema, que sería un corte transversal de un determinado músculo, todo esto de rojito es el perimicio que está envolviendo a un grupo de células musculares. Aquí encontraríamos a otro perimicio, ¿no? Está envolviendo en su interior a las células, a varias células musculares. Esta agrupación de células musculares que están envueltas por el perimicio, por ejemplo, esto, o esto, o esto, o esto de acá, reciben el nombre en conjunto de fascículo. Entonces aquí, por ejemplo, se está destacando a un fascículo, ¿no? Entonces, un fascículo no es más que un conjunto de células musculares envueltas por el perimicio. Y si vemos un fascículo, ahora aquí se destaca la presencia de una célula, de una sola célula. Y todas las células que están
conformando un fascículo muscular, o también si quieren haz muscular, están envueltas también por un tejido conectivo. Pero es un tejido conectivo de tipo reticular, o sea, un tejido conectivo laxo, ¿sí? Mientras que epimicio y perimicio es un tejido conectivo denso, irregular, ¿correcto? Entonces, ahí vamos ya aplicando algunos conceptos de histología a la anatomía. Entonces, cada célula de un fascículo muscular está envuelta por un tejido conectivo reticular, que es un tejido laxo. Y eso viene a ser el endomisio, el endomisio. Entonces, de esta manera, el tejido conectivo va a organizar a todas las células que forman un determinado músculo. Pero no solamente lo va a organizar, sino como vemos aquí en el esquema, a través del tejido conectivo, bien sea el epimicio, el perimicio o el endomisio, discurren elementos neurovasculares. De tal manera entonces que permite de que a las células le lleguen los nutrientes, le llegue también la inervación y entonces cada célula pueda contraerse. ¿Mm? Entonces, esto es lo que sería la estructura. Y por supuesto, todos estos elementos, el epimicio, el perimicio, el endomisio, van a, sobre todo el epimicio, con el perimicio, van a finalmente conformar una estructura a través del cual el músculo se inserta, se une a la superficie ósea. Estamos hablando entonces del tendón, ¿no? Pero eso ocurre en lo que serían los extremos de un músculo. Entonces ahí se está produciendo la conformación de un tendón y el tendón es tejido conectivo también, pero ya es un tejido conectivo denso, regular, ¿sí? De esta manera, entonces, el tejido conectivo, repito, ayuda a organizar la estructura de un determinado músculo estriado esquelético. Muy bien. Entonces, nos planteamos ahora, bueno, ¿qué cosa podemos estudiar del músculo estriado esquelético? Pues hay varias cosas que podemos estudiar. Por ejemplo, el origen, la inserción, la función principal que pueda tener y qué nervio inerva y por lo tanto permite la acción de los músculos. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener presente al momento de estudiar el sistema esquelético, ¿no? Bueno, en este caso específico, el que corresponde al músculo esquelético. Entonces, aquí hay que tener en claro estos conceptos. Si bien hemos dicho, el músculo a través del tendón se une, se inserta, se relaciona con una superficie ósea, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración qué se entiende por origen, por inserción, para que luego, teniendo en consideración el origen y la inserción, podamos nosotros deducir la función que pueda tener el músculo, su acción principal, básicamente. Entonces, por ejemplo, el origen de un músculo se refiere a la parte del tendón fijo, ¿sí? Hemos dicho que un músculo atraviesa articulaciones. Puede ser una articulación o pueden ser dos articulaciones. Generalmente es una sola articulación, pero hay músculos largos que van a atravesar dos articulaciones. Y entonces ahí se va a dar la capacidad de movimiento. Muy bien. Entonces, volviendo al origen. El origen, dice, es la fijación del tendón de un músculo al hueso estacionario, al hueso proximal. Entonces, a ver si vemos aquí, tendríamos el brazo. El brazo, su hueso es el húmero
su epífisis proximal, que se articula con la escápula, la epífisis distal, que se va a articular con el radio y el cúbito. Y tenemos el cuerpo, o sea, la, la diáfisis, ¿sí? Y a ver, aquí vamos a destacar a este músculo, por ejemplo, para destacar a este, que viene a ser el bíceps, ¿no? El bíceps. Entonces, si hablamos del bíceps, su origen estaría correspondiendo a, bueno, que no se vea muy bien acá, hay dos partes que tiene su origen el bíceps braquial. Una de sus partes, llamada cabeza, se origina en esta partecita de la escápula, que es la apófisis coracoides. Y la otra parte, en otra partecita de la escápula, que se llama tubérculo supraglenoideo, ¿no? Entonces, desde esos dos puntos se origina el bíceps, ¿sí? Entonces, ese sería el origen y correspondería a la parte fija, a la parte que no se va a mover del hueso, ¿sí? Y está en la parte proximal. Pero la otra parte del músculo bíceps, lo vemos aquí, la otra parte del músculo bíceps, a través de su tendón, se inserta en otro hueso, en la superficie de otro hueso, que corresponde al radio, y el radio es un hueso del antebrazo, ¿sí? Entonces, cuando el bíceps se contraiga, es decir, acorte su longitud, lo que se va a mover es esta parte de aquí, la que corresponde a su inserción en el radio. Y por lo tanto, lo que se va a mover es el antebrazo. Se producirá lo que es la flexión del antebrazo. ¿Y qué articulación está pasando el bíceps? La articulación del codo, o la articulación del codo. Entonces, se produce una flexión del antebrazo en la articulación del codo. Simplemente flexión del antebrazo en el codo, o simplemente flexión del codo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de el origen y la inserción, ¿no? Entonces, la inserción vendría a ser la fijación del otro tendón del músculo al hueso móvil, en la parte distal. O sea, es la parte que va a moverse, la parte que va a moverse por la contracción de un determinado músculo. En este caso estamos hablando del bíceps. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el origen es la parte fija del hueso y la inserción es la parte móvil, la que se va a mover, podemos nosotros fácilmente deducir la función que va a tener el músculo. La función principal, obviamente, estamos destacando, ¿sí? La función principal, porque a veces los músculos tienen varias funciones, pero una de ellas es la principal. Entonces, diríamos pues que la función de este músculo, estamos poniendo como ejemplo el bíceps, sería la flexión del antebrazo en la articulación del codo. Y lo otro que tenemos que saber de un músculo es quién lo está inervando, ¿no? ¿Quién lo inerva? ¿Cómo se llama el nervio que lo inerva? Bueno, en este caso hay un nervio que pasa por esta zona, que viene a ser el nervio músculo cutáneo. Entonces, ese nervio será el responsable de inervar y por lo tanto de permitir la función del músculo, en este caso estamos poniendo como ejemplo del músculo bíceps braquial. Y eso también nos ayuda a estudiar una patología. Por ejemplo, imaginémonos que no funciona, que no se contrae este músculo, el bíceps. ¿Qué ha pasado? No le llega la inervación, no le llegan los estímulos nerviosos. Entonces puede haber un problema a nivel nervioso, ¿no? Este músculo, este nervio, perdón, que vendría a ser el músculo cutáneo. Podría ser ahí un problema. Podría ser en otra parte, pero es ya en una parte, digamos, relacionada con el sistema nervioso, ¿sí?
Entonces, importante esto al momento de estudiar a los músculos que forman nuestro sistema esquelético. Saber su origen, saber su inserción, su acción o función y quién lo está inervando. Muy bien. Entonces, como ya hemos estado viendo y hemos ido destacando, pues la función principal de estos músculos es la de contraerse y al contraerse producir fuerzas motrices y estas fuerzas motrices producir movimientos, ¿sí? Pero cuando se produce un movimiento, como el que hemos ido mencionando hace un rato, seguimos como ejemplo aquí con el bíceps se ha contraído, ¿sí? Su origen está en la parte proximal, ya lo dijimos en la escápula, pero su inserción está en la parte distal, en el radio, y atraviesa una articulación, que es la articulación del codo. Entonces, para que se produzca la flexión del antebrazo, ¿m? O sea, el antebrazo puede, por ejemplo, en este caso, formar como una especie de ángulo recto entre el brazo y el antebrazo, ¿sí? No solamente ha sido gracias a la contracción del bíceps, ¿no? Sino también a que otros músculos han permitido que se produzca ese movimiento. Entonces, por eso aquí, para entender mejor los movimientos de los músculos, tenemos que tener en consideración algunos términos. Por ejemplo, el de músculo agonista, músculo antagonista o músculo sinergista. Entonces, ¿qué es un músculo agonista? El músculo agonista es el que genera la fuerza principal del movimiento, el que inicia y ejecuta una acción específica. Por ejemplo, en este movimiento que hemos hemos podido poniendo como ejemplo, que es la flexión del antebrazo, ¿sí? El músculo agonista, el principal, el que pone más fuerza, el que va a iniciar y ejecutar la acción, viene a ser justamente el bíceps braquial. ¿Sí? El bíceps braquial. Para que este músculo, esta parte del antebrazo se haya levantado y formar este ángulo de 90 grados, tiene que haber habido otra acción muscular. Y esa acción muscular la ha dado el músculo antagonista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el músculo antagonista al bíceps braquial? Eso lo encontramos en la parte posterior del brazo. Aquí tenemos un músculo que es el tríceps braquial, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tríceps braquial es el antagonista del bíceps braquial. Entonces, este músculo antagonista, ¿qué es lo que hace? Se opone a la acción del músculo antagonista. ¿Sí? Se opone. Entonces, ¿qué ocurriría si tanto el bíceps braquial como el tríceps braquial se contrajeran en forma simultánea? No habría, no habría movimiento. ¿Sí? No habría movimiento, porque los dos estarían anulando la acción. Entonces, para que ocurra el movimiento, la contracción del músculo agonista, pero la relajación y por lo tanto un poco el alargamiento, la extensibilidad del músculo antagonista, ¿no? Se estira, se elonga para permitir justamente el movimiento, en este caso del antebrazo. Pero además en el movimiento muscular no solo participa el músculo agonista, que es el principal, sino que el músculo antagonista, que es el que se opone, sino que participan también otros músculos, llamados músculos sinergistas. ¿Por qué? Porque acompañan el movimiento, estabilizan el movimiento, estabilizan las articulaciones, facilitan el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en esta misma acción, músculo sinergista dijimos que, que ayuda al movimiento, ¿no? En este caso, estarían ayudando a quién? Al músculo agonista. Por ejemplo, aquí, el músculo agonista es el bíceps braquial. Pero, ¿qué músculos serían los sinergistas? Bueno, debajo de este músculo, por ejemplo, el bíceps braquial, hay otro músculo que se llama músculo braquial, simplemente.
ese músculo está su origen en el húmero y su inserción en el otro hueso que es el cúbito. Entonces, cuando se contrae ese músculo, ayuda al bíceps braquial a contraerse. Pero también, bueno, en este caso hay otro músculo sinergista que también va a ayudar en la flexión del antebrazo. Y tenemos a este otro músculo que se llama el músculo braquioradial, por ejemplo. Se origina en el húmero y se inserta en el radio. Entonces, este músculo pasa por la articulación del codo y también contribuye con la flexión del antebrazo en la articulación del codo. Entonces, aquí podríamos decir que músculos sinergistas de la flexión del antebrazo vienen a ser el braquial y este que es el braquioradial, ¿no? Entonces, que quede la idea que para que cuando se produce un movimiento del cuerpo o de alguna parte del cuerpo, como en este caso, participan varios músculos, unos acortándose, otros estirándose, otros colaborando o estabilizando también la articulación. Por ejemplo, esta articulación, la articulación del codo. Entonces, a tener en consideración estos términos que hemos puesto acá, ¿no? De agonista, antagonista y sinergista. A ver, siguiendo con lo que es, no nos olvidemos, estamos viendo todo lo relacionado con los principales aspectos del músculo esquelético, que es el más abundante en nuestro organismo. Podemos ahora mencionar cómo se disponen los fascículos musculares. Ya hemos dicho, ¿no? Que los fascículos musculares están constituidos por un grupo de células que están envueltas, agrupadas por un tejido conectivo llamado perimicio. Y como veíamos en esta imagen, ¿no? En esta imagen podemos ir viendo también de que podemos decir de que un músculo es un conjunto de fascículos. ¿Sí? Ya hemos dicho que en principio hemos dicho que son células, un conjunto de células, un músculo, ¿no? Está formado por un conjunto de células. Pero ya hemos dicho que estas células se agrupan formando fascículos y todos los fascículos terminan formando el músculo. Entonces también podemos decir que el músculo está conformado por un conjunto de fascículos musculares. ¿Sí? Bien. A ver. Entonces, estos fascículos musculares que van a conformar un determinado músculo pueden disponerse de variadas formas. Pueden disponerse de variadas formas. Y esa disposición de los fascículos de variadas formas va a ir dando, digamos, permitiendo que aparezcan distintas formas de músculos. ¿Sí? Por ejemplo, se pueden disponer los fascículos musculares paralelos a lo largo de un determinado músculo, en forma fusiforme, circular, triangular o peniforme, que es como decir en forma de pluma. Entonces, si los fascículos musculares se disponen paralelo al eje longitudinal del músculo, ¿sí? Entonces, pues tendrán esa disposición, ¿sí? No nos olvidemos que acabarán en uno y en otro extremo en los tendones para que se unan justamente al origen o a la inserción en la superficie ósea. Bueno, como ejemplo, aquí es solo un ejemplo, está este músculo, ¿no? Un músculo del cuello, el esterno-yoideo. La disposición fusiforme de los fascículos musculares, ¿sí? Acá decimos que los fascículos son también, digamos, paralelos al eje mayor, ¿sí? Pero en el músculo se puede identificar una parte central más ensanchada y dos partes extremas más angostas, ¿no? Que le dan en forma de
uso. Y por eso dicen fusiforme. ¿Sí? La parte central ensanchada recibe el nombre de vientre, ¿no? De vientre o cuerpo muscular. Por ejemplo, el bíceps braquial, ¿no? Un ejemplo, por decir algo. Habrán otros músculos cuya disposición de sus fascículos es circular, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, acá los fascículos son concéntricos a una hendidura, a un espacio, a una abertura que puede haber por ahí. ¿M? Entonces, estos músculos generalmente cuando se contraen actúan como músculos que cierran una abertura, ¿no? O sea, un esfínter. Por ejemplo, acá sería el orbicular de los ojos, también está el orbicular de los labios, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra forma en que se pueden disponer los fascículos musculares. Hay los fascículos musculares que, bueno, se pueden también disponer de otra forma en la cual la mayoría de ellos va a converger en un determinado punto, ¿no? De tal manera, pues, que el aspecto general del músculo sería la de un triángulo, ¿no? La de un triángulo. Ejemplos de estos músculos que tienen una disposición triangular sus fascículos, pues están el deltoides, el pectoral mayor, por ejemplo. Y otra forma en la que se disponen los fascículos de un determinado músculo se cataloga como peniforme. ¿Sí? Entonces, cuando escuchemos esta palabra peniforme, es como decir forma de pluma, la pluma de las aves. ¿Sí? Entonces, ahí podemos decir que los fascículos son cortos en relación con la longitud del músculo. ¿Sí? Y aún dentro de los peniformes, según cómo se orienten las fibras musculares, los fascículos musculares que van a ser cortos, pueden ser unipeniformes, bipeniformes o multipeniformes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tendón y las fibras musculares, todas ellas se orientan solo hacia un lado. Entonces, por eso se les cataloga como unipeniformes, porque se orientan hacia un solo lado. En cambio, esto sí se parece más a una pluma. Tenemos el tendón en la parte central y de él se van a originar los fascículos musculares, tanto de un lado como del otro lado. Entonces ahí se habla de un fascículo de aspecto bipeniforme. Y el otro es el multipeniforme. Entonces, un tendón, y aquí tendríamos un tendón y otro tendón, y de ellos se originan fascículos de células musculares, ¿no? Si fuera solamente uno de ellos el que viéramos, sería como el bipeniforme, pero aquí hay varios. Bueno, estamos viendo tres, digamos, que todos ellos están originando de este tendón grueso de acá, ¿no? Entonces a estos se le llaman fascículos multipeniformes. Muy bien, continuamos entonces y vamos a destacar ahora cómo vamos a llamar, cómo vamos a nombrar a los músculos que forman el músculo esquelético. Ya hemos dicho que aproximadamente hay más o menos como 600, ¿no?, músculos distribuidos en todo nuestro organismo. Entonces, ¿cómo los vamos a llamar? ¿Cómo los vamos a identificar? Entonces, en la nomenclatura del músculo esquelético se utilizan varios criterios, pero la idea es que esos criterios van a resaltar una característica principal, una característica importante del músculo. Y esa característica principal nos va a ayudar a recordarlo, nos va a ayudar a memorizarlo.
pero de una manera más comprensiva, es decir, una memoria comprensiva. ¿Por qué? Porque vamos a estar destacando algo principal en relación al músculo. Por ejemplo, podemos destacar la dirección que van a tener los fascículos musculares respecto a la línea media. Podemos destacar también como criterio de identificación y nominación de un músculo el tamaño que tengan. Son grandes, pequeños, etcétera, etcétera. La forma que tendrían los músculos. Se puede destacar también para identificar a un músculo la acción principal que tengan. También podemos destacar para identificar a un músculo cuántos lugares de origen tiene, o sea, el número de origen. También podemos ver la localización, es decir, qué relación guarda con alguna estructura. También podemos destacar dónde se originan y dónde se insertan al momento de nombrar a un determinado músculo. Entonces, todos estos criterios, repito, lo que quieren hacer es resaltar alguna característica que nos ayude a reconocerlo, que nos ayude a identificarlo. Entonces, veamos. Por ejemplo, de acuerdo a la dirección que tengan los fascículos respecto a la línea media, podemos destacar que hay un músculo, puede haber un músculo recto, transverso u oblicuo. Por ejemplo, ¿dónde encontramos estos elementos o estos músculos con estas características? Por ejemplo, en la zona anterolateral del abdomen. Por ejemplo, aquí encontramos en la parte central a este músculo, ¿sí? Cuyos fascículos son paralelos entre sí y están paralelos entre sí y paralelos a la línea media, rectos, ¿no? Recto del abdomen, por ejemplo. Entonces, ahí estamos señalando la dirección principal que tienen sus fascículos y la ubicación, obviamente, ¿no? Recto del abdomen. Eh, en las partes laterales a los rectos del abdomen vamos a encontrar a otros músculos también del abdomen que se llaman en general músculos planos. Pero estos músculos planos tienen sus fascículos musculares tienen una dirección en relación a la línea media. Por ejemplo, aquí tendríamos a un músculo. Miren sus fibras, se dirigen así en esta dirección, oblicuos hacia la línea media, ¿no? Justamente se llama oblicuo, ¿no? Por su ubicación es en el abdomen, pero como debajo de él hay otros músculos planos, entonces este es el más externo. Por ello entonces sería el oblicuo externo, ¿no? Aquí está una parte del oblicuo externo y todo este sería el oblicuo externo. Por debajo de él encontramos también a otro músculo que también tiene sus fascículos en forma oblicua a la línea media. Pero si los del oblicuo externo están descendiendo, los del oblicuo interno están ascendiendo para dirigirse hacia la línea media, razón por la cual es el oblicuo. Como están debajo, interno. Y debajo de este oblicuo interno, como vemos aquí nosotros, hay otro grupo, hay un músculo cuyos fascículos son paralelos entre sí, pero su dirección va a ser perpendicular a la línea media. Por lo tanto, será un músculo transverso. Como estamos en el abdomen, transverso del abdomen, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esa manera podemos ir nosotros nombrando y recordando a los músculos, en este caso a estos músculos que se van a denominar en relación a la dirección de sus fascículos respecto a la línea media. Otro criterio para nombrar a los músculos era el tamaño, ¿sí? El tamaño. Entonces, en relación al tamaño, podemos decir que hay músculo mayor, un músculo menor.
puede haber un músculo largo, un músculo corto. Puede haber un músculo ancho o puede haber un músculo longísimo, o sea, muy larguísimo. O inclusive también, en algunos casos, decir vasto, ¿no? Mucho más que ancho todavía. Entonces, como ejemplo de estas características, por ejemplo, podemos destacar nosotros a los músculos glúteos, que están en la región glútea del miembro inferior. Entonces, por ejemplo, este músculo es el más grande, es el más voluminoso, el más superficial. Allá será el mayor o máximo también, ¿no? Pero máximo no es muy usado. Maximus es por su origen latín, ¿no? Pero en castellano, mayor. Entonces será el glúteo mayor. El glúteo mayor. Hacia la parte lateral podemos ver a otro músculo acá, a otro músculo. Y si vemos este otro lado, vemos aquí a este otro músculo de forma triangular, que es el más profundo y el más pequeño. Por eso el glúteo menor. Bueno, también minimus en latín, pero menor. Pero como hemos ido mencionando, acá hay otro músculo, que sería este mismo de acá, que está entre el glúteo mayor y el glúteo menor. Bueno, en este caso, pues es el intermedio, ¿no? O el medio. El glúteo medio. Entonces vamos a tener eso, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos aquí a los músculos que constituyen músculos aductores, que están en el compartimiento medial del muslo, ¿no? Todos estos de acá son los músculos aductores. Entonces, por ejemplo, ahí se distingue este de aquí que está de color amarillo, un llamado aductor largo, ¿no? El aductor largo. Debajo de él, aquí, el aductor corto, ¿no? Entonces, para destacar que este obviamente tiene mayor longitud que este de acá, ¿no? Tamaño, largo, más grande que este de acá, ¿sí? Y esto que vemos aquí en el fondo, que vendría a ser este de acá también, es el aductor mayor, ¿no? O sea, el más grande de los tres aductores que tenemos en el compartimiento medial del muslo. Entonces ahí estamos destacando el tamaño. Pero fíjense que estamos diciendo aductor. Entonces también estamos destacando ¿qué cosa? La función. Entonces podemos decir que para nombrar a los músculos, aparte de estos, podemos unir estos criterios, ¿no? Por ejemplo, acá función y tamaño. Aductor corto. Aductor largo. Aductor mayor. ¿Sí? Entonces, se puede hacer eso. Podemos unir y eso nos da ya pues una mayor idea, ¿no? De, por ejemplo, de su tamaño y de la función. Entonces, también puede ocurrir eso. La forma. La forma es otro criterio también que ayuda a nominar, a nombrar a los músculos. Entonces, pues fíjense, tenemos deltoides, forma de triángulo, trapecio, forma cuadrilátera, serrato, por ejemplo, forma de sierra, romboides, forma de un rombo, orbicular, pectíneo, forma de peine, piriforme, forma de pera, platisma, aplanado, cuadrado, bueno, cuadrada, grácil, delgado. Entonces, destacando esa característica, ¿no? Lo otro es complementar, ¿no? También fíjense, por ejemplo, que dice serrato anterior, ubicación. Romboides mayor, forma y tamaño. Orbicular, ¿de dónde? De los ojos, por ejemplo. ¿Sí? Cuadrado, cuadrado femoral, ubicación, ¿no? O sea, forma y además la ubicación. Entonces, por ejemplo, aquí este es el deltoides, es el músculo del hombro, ¿no? El que contornea el hombro. Tiene una forma triangular.
Este es el trapecio. Trapecio, el músculo de la espalda, pero que se estudia en la parte del hombro. ¿Por qué? Porque su acción principal está relacionada con los movimientos del hombro, del miembro superior. El orbicular acá de los labios, ¿no? Alrededor de la abertura bucal. Y aquí tenemos a un músculo con forma de perita, que viene a ser el músculo piriforme, o que también se le llama a veces piramidal, ¿no? Es el músculo piriforme, que es un músculo profundo de la región glútea. Otro criterio para ayudar a nombrar a los músculos es destacar su acción principal, ¿sí? Su acción principal. Y dentro de ello, pues tenemos ya flexor, extensor, abductor, aductor. Abductor a veces también ahora en los textos más castizos aparece como separador, ¿no? Separador de aductor, como es el que va hacia la línea media, también a veces acercador. Elevador, depresor, supinador, pronador, esfínter, tensor, rotador. Destacan todos estos términos la acción que va a tener un determinado músculo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos músculos del antebrazo. ¿Qué vienen a ser los músculos del compartimiento anterior? Y dentro de ese compartimiento los músculos más superficiales que se originan aquí en la epitróclea o epicóndilo medial, ¿no? Por ejemplo, aquí destacamos a este de acá, que sería el flexor radial del carpo. Entonces, si bien estamos destacando la acción principal que va a tener, también estamos destacando otros aspectos que nos ayudan a ubicarlo o que nos ayudan también a saber dónde va a insertarse, por ejemplo, o qué cosa es lo que va a mover, ¿no? Si decimos flexor, bueno, ya sabemos qué cosa es la flexión, un acortamiento en el ángulo de una articulación. Entonces, flexor radial. Radial, porque está relacionado con el radio, el hueso lateral del antebrazo. Del carpo, porque va a mover a la articulación de la muñeca, en la que los huesos del carpo juegan un rol importante, ¿no? Entonces, nos ayuda, por ejemplo, a entender su inserción, su origen, su función, etcétera, etcétera, y su relación con algo. Igual acá, si vemos este otro músculo, flexor, flexor cubital del carpo. Ya, va a ser la función principal, la de flexionar. Cubital, cerca relacionado con el cúbito, el músculo el hueso medial del antebrazo. Del carpo, se inserta en algunos huesos del carpo y por lo tanto me va a mover la articulación también, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí se destaca eso. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, destacaríamos el orbicular, ¿no? En este caso, es todo el orbicular del ojo, el orbicular de la boca, actúan como músculos esfínter, es decir, cerrando estas aberturas, en este caso los párpados o aquí la abertura bucal. Por ejemplo, otro ejemplo acá, los pronadores, ¿no? Pronadores. Entonces, por ejemplo, este es un músculo pronador. O sea, nos va a ayudar a llevar la palma de la mano hacia atrás. ¿Qué forma tiene? Cuadrado, ¿no? Entonces se le dice pronador cuadrado. Entonces acá estamos juntando acción y forma del músculo. Y este es otro pronador redondo, ¿no? Pronador redondo. Acción y también forma. Entonces sí podemos combinar los distintos criterios que nos ayudan a nombrar a los músculos. Otro criterio que nos ayuda a nombrar a los músculos es el número de orígenes que vaya a tener. Entonces, si tienen dos orígenes o dos lugares distintos de origen, bíceps, dos cabezas.
Si tienen 3, tríceps, 3 cabezas. Y si tienen 4, cuádriceps, ¿no? La tilde está mal puesta en la A, ¿sí? Cuádriceps, 4 cabezas. Ejemplo de bíceps, ya lo dijimos, bíceps braquial. Entonces, bíceps tiene 2 orígenes, braquial está en el brazo, ¿no? Está justamente sus 2 orígenes. Una cabeza medial en la apófisis coracoides, una cabeza lateral en el tubérculo supraglenoideo. Y luego se unen, forman un solo vientre y se inserta a nivel del radio. Tríceps braquial, ya, 3 cabezas de origen, está en el brazo braquial. Su función, bueno, va a ser la extensión, en este caso el tríceps braquial, ¿no? La extensión del antebrazo, ¿no? Una cabeza larga en el tubérculo infraglenoideo y va a tener una cabeza lateral y una cabeza medial. Todos van a unirse para insertarse ¿dónde? En el olecrano del cúbito. Y el cuádriceps, bueno, este es un músculo que está en el compartimiento anterior del muslo, ¿sí? Y tiene 4 componentes, 4 orígenes de músculos diferentes, ¿no? El recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el vasto intermedio. Ahí estarían las 4 cabezas que forman el cuádriceps. También se puede nombrar a determinados músculos por el lugar en el que se encuentran o la relación que guardan con alguna estructura, ¿no? Entonces, por eso destacamos la relación con alguna estructura cercana. Por ejemplo, tenemos aquí al músculo temporal. ¿Con quién se está relacionando? Con el músculo, perdón, con el hueso temporal del cráneo. Tenemos aquí a este músculo que es el macetero. Bueno, este se relaciona con la cara externa de la rama de la mandíbula. Y también, por último, también se puede nombrar a los músculos de acuerdo a dónde se originan y dónde se insertan. Por ejemplo, acá tenemos 2 músculos del cuello. Este de aquí es el esternocleidomastoideo. Entonces ya nos dice esterno, esternón, cleido, clavícula. Esterno, cleido, origen, mastoideo, inserción. Acá tenemos otro músculo del cuello que se conoce como el homoioideo. Origen en el omóplato, de ahí su nombre homo, el prefijo homo, y su inserción en el hueso ioides. Eso es homoioideo, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos tener varios criterios para nombrar a los músculos y también podemos unir 2 o 3 criterios para ayudarnos mucho más a memorizar, digamos así, en forma comprensiva el nombre de un determinado músculo. Y por último, esta parte, quería destacar lo que vendría a ser la organización del músculo esquelético en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y saber algo básico y elemental que nos enseñan en jardín, que nuestro cuerpo se organiza en cabeza, tronco y extremidades, ¿sí? Entonces, podemos identificar que el músculo esquelético, ¿no? Puede haber a nivel de la cabeza, hablaremos de los músculos de la cabeza. En el cuello, músculos del cuello. En el tronco, obviamente, los músculos del tronco. Y a nivel de las extremidades o miembros superiores y a nivel de las extremidades o miembros inferiores. Entonces, de esa manera podemos más o menos organizar el estudio de los más de 600 músculos esqueléticos que hay en nuestro cuerpo. Cabeza, en el cuello, en el tronco, en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Esto, por supuesto, en forma genérica, porque en cada una de estas partes hay también regiones,
¿no? Zonas, pero que ya se estudian en forma más específica ya durante el curso. Por ejemplo, los músculos de la cabeza. En la cabeza vamos a encontrar dos grandes grupos de músculos. Los llamados músculos de la expresión facial, también llamados músculos de la mímica, ¿sí? Y los músculos de la masticación, que son los encargados de mover principalmente a la mandíbula en las articulaciones temporomandibulares. Los músculos de la expresión facial, ¿m? Que están en la cara, obviamente, ¿sí? Y también en partes de nuestro cráneo, eh, tienen una característica principal. Se originan en la superficie ósea de la cara, pero se insertan en la piel, en la parte profunda de la piel. Por lo tanto, cuando estos músculos de la expresión, los músculos de la cara, que son músculos aplanados, se contraigan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues una serie de movimientos en la piel que de alguna manera expresan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso se llaman músculos de la expresión facial. Y bueno, pues hay una serie de músculos, ¿no? El músculo orbicular, el músculo nasal, músculos cigomáticos, etcétera, etcétera. El otro grupo de músculos que podemos encontrar en la cabeza se dedican principalmente a mover la mandíbula durante la masticación. Por eso se llaman músculos de la masticación. Y entre ellos, por ejemplo, el músculo temporal, el músculo macetero, que son de alguna manera superficiales. Pero hay otros músculos un poco más profundos, que son, por ejemplo, los músculos pterigoideos, ¿no? El pterigoideo lateral y el pterigoideo eh, medial. Entonces, estos músculos mueven la mandíbula durante la masticación y por eso se le llaman músculos masticadores. Entonces, esos dos grandes grupos de músculos los vamos a encontrar en nuestra cabeza. En el cuello también vamos a encontrar una serie de músculos. Y organizar al cuello en una región anterior, en una región lateral y en una región posterior nos va a ayudar a comprender mucho mejor a los músculos y también su función en general. Por ejemplo, en la parte anterior del cuello, ¿no? La que se encuentra entre los músculos esternocleidomastoideo de un lado y el esternocleidomastoideo del otro lado, por ejemplo, ahí vamos a encontrar a los músculos suprayoideos e infrayoideos. ¿Por qué supra e infrayoideos? Porque son los músculos que se encuentran eh, insertados en el hueso yoides que aparece acá. Entonces, todos estos músculos que están por encima son los suprayoideos. Por ejemplo, el estiloyoideo, el digástrico, etcétera, etcétera. El miloyoideo, en fin. Y todos los que están hacia la parte inferior del yoides son los músculos infrayoideos, ¿no? Por ejemplo, el esternocleidoyoideo, el esternoyoideo, el tiroyoideo, etcétera, etcétera. En la parte lateral del cuello, pues vamos a tener aquí a unos músculos un poco más pequeños, que son los músculos escalenos, y este músculo, por ejemplo, el elevador, ¿no? Del ángulo. Y en la parte posterior del cuello, que vendría a ser el comúnmente llamado la nuca, pues habrán otros músculos, ¿no? Por ejemplo, el esplenio, los complejos y más profundamente los músculos suboccipitales. Entonces, se pueden identificar ahí esos músculos. También a nivel del tronco. Bueno, el tronco, ¿no? Podemos dividir, digamos, en tres grandes áreas, ¿no? El tórax, el abdomen y la espalda. Entonces, ahí, por ejemplo, músculos del tórax destacan los músculos intercostales, por ejemplo. Los músculos del abdomen
que ya dijimos hace un rato, por ejemplo, el recto anterior, el oblicuo externo, oblicuo interno, etcétera, etcétera. Los músculos de la espalda, bueno, acá habrá músculos extrínsecos como el trapecio, los romboides, el dorsal ancho y músculos intrínsecos, los que son propios de la espalda. Y ahí está este gran músculo que es el músculo erector de la columna vertebral. Ujú. Los miembros o músculos, perdón, del miembro superior, extremidad superior, ¿no? Se agruparán, pues, de acuerdo a la región. Músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que debemos destacar es que los músculos del miembro superior y también los del miembro inferior están compartimentalizados. ¿Qué quiere decir? Que están agrupados, ¿no? Están agrupados. Entonces, se dice, por ejemplo, acá en el caso del brazo, de que hay un compartimiento anterior, cuya principal función es la flexión. ¿Qué músculos hay acá? Por ejemplo, el bíceps braquial, el coracobraquial. En la parte posterior del brazo estaría el compartimiento posterior del brazo. Ahí hay un solo músculo, que es el tríceps braquial. ¿Mm? Igual en el antebrazo podemos encontrar un compartimiento anterior, flexor, un compartimiento posterior, extensor. Y aquí se van a ver muchos músculos. Y cuando hay muchos músculos, los músculos se van a ir agrupando por planos. Plano superficial, plano intermedio, plano profundo. El plano profundo es el que está en íntima relación con las estructuras óseas. Los músculos de la mano, igual, ¿no? Entonces, de esa manera se organizan los músculos del miembro superior. Y finalmente, tendríamos a los músculos del miembro inferior, que como hemos dicho, también se pueden organizar en compartimientos, ¿no? Pero obviamente de acuerdo a la región, ¿no? Músculos de la región glútea, por ejemplo. La región glútea solamente la vamos a tener en la parte posterior del miembro superior, ¿no? Posterior y superior del miembro inferior. Le tendríamos pues a los músculos glúteos, al tensor de la fascia lata, etcétera, etcétera. En el muslo, por ejemplo, los músculos del muslo se organizan en tres compartimientos. Un compartimiento anterior, donde principalmente está el vasto, perdón, el cuádriceps, y este otro músculo acintado que es el sartorio. Hay un compartimiento medial donde principalmente están los músculos aductores, más otros músculos, ¿no? Como el iliopsoas o el pectíneo. Y en el muslo también hay un compartimiento posterior, donde están los músculos isquiotibiales, ¿no? Que se originan en la tuberosidad isquiática y que, bueno, se insertan principalmente en la tibia. En la pierna hay tres compartimientos, un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. Y estos músculos se van a encargar obviamente de darle movilidad al pie en la articulación del tobillo. Y bueno, tendríamos los músculos del pie, ¿sí? Entonces, a grosso modo, digamos, estos serían los músculos que podemos ir estudiando en las distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Músculos de la cabeza, del cuello, del tronco, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Bien, entonces con esto estaríamos terminando, estaríamos concluyendo, hace un poco más corta la sesión. ¿Sí? En la que hemos querido destacar entonces las principales características relacionadas con el sistema muscular. Sistema muscular que está constituido por un conjunto de músculos, cuya principal característica va a ser la de contraerse, es decir, acortar su longitud, y que gracias a ello va a producir movimientos.
Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si habrá alguna Muchas pregunta, gracias. algún comentario, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Willy. Y bueno, entonces de esta manera estamos terminando por hoy día. El día miércoles continuamos con la clase del doctor Carlos Temoche y le hará todo lo relacionado con em, vasos sanguíneos, generalidades. Y para terminar el día viernes yo haré la última clase que corresponde al sistema nervioso. Miren, quería comentarles algo, ¿no? Ya está el sílabo terminado, mm, y como saben, las clases son martes prácticas, jueves teoría a las 7 de la mañana y práctica a partir de las 9 de la mañana. Teoría es de cita 9. Pero el día martes, martes 19 sería la primera práctica, pero no podemos hacer una práctica si previamente no hemos hecho una teoría, ¿no? Entonces, por ese motivo es que voy a hacer la primera teoría de forma virtual el día sábado, en un horario todavía por definir. Permítame un momentito, por favor. El día sábado, sí, sería después de las 8 de la noche. De igual manera voy a coordinar con Ricardo para ya asegurar el horario. Si es de 8 en adelante, ¿no? Puede ser a las 9 o no sé, a la hora que ustedes se pongan de acuerdo. De manera que el día martes de la semana que viene ya vamos con esa teoría para de frente a... Mm, Es que en realidad estamos con el tiempo bastante ajustado. El sílabo está hecho de tal manera que tenemos los tiempos bastante así medidos. En este ciclo vamos a hacer también algunos temas que no se estuvieron haciendo en otros ciclos por temas X, de diferentes motivos, no viene el caso, pero este ciclo se ha tratado de retomar algunos temas que no se hacían en los pasados. Mm, pero también, por ese motivo, también eh, va a tratar de no profundizar tanto en algunos temas, ¿no? O sea, ya lo hablaremos posteriormente, o en todo caso, como tenemos todavía un poquito de tiempo. La idea de este curso que vamos a llevar es la siguiente, justo lo hemos conversado con los profesores, es tratar de hacer un curso que tenga relación con algún tema importante que nos sea de interés. Por ejemplo, se me ocurre, creo que sí lo mencioné, me parece. Si vamos a hacer, se me ocurre, hombro, pues hay una patología que nos da a los odontólogos que se llama el síndrome del manguito rotador, por estar justamente con el codo levantado mucho tiempo. Entonces los músculos del manguito rotador van a afectar si hay una sintomatología. Por ejemplo, sí lo mencioné, creo. Otro problema que sucede en nosotros es por usar mucho tiempo. Los endodoncistas, por ejemplo, están con las limas, que están usando mucho tiempo y están haciendo movimientos repetitivos. Finalmente acá se produce un problema que se llama el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo. Y así por el estilo, tratar de darle un poco de ese toque que nosotros le encontramos la importancia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, hemos hablado con los profesores y van a haber algunos puntos que no vamos a profundizar tanto. Por ejemplo, se me ocurre, en cuanto a en el hueso exactamente, en cuanto al origen de inserción específico, en qué punto específico se origina y se inserta un músculo. Pensamos que lo más importante para ustedes, mmm, más que saber exactamente en el hueso qué parte del hueso se está originando e insertando un músculo, va a ser más importante que reconozcan el músculo, sepan al menos su nombre, sus funciones principales, y eso es lo que pensamos que es lo más importante. Y por ahí algunos temas que ya les iremos diciendo conforme avancemos en las clases, ¿no? Quizás por ahí alguien pueda comentar que eso sería bajarle nivel a la anatomía de odontología en San Marcos, y nosotros más bien lo que queremos hacer es
no es bajarle el nivel, un curso que tenga mayor recordación. ¿En qué sentido? Mayor recordación en el sentido que los temas no se estudien para que se aprendan y se pasen el examen, sino para que tengan en su memoria de largo plazo, tengan una mayor duración. Porque finalmente esa es la intención, porque ustedes tienen que encontrarle el sentido, tienen que encontrarle la utilidad al curso. Si no, se convertiría en un curso en el cual estaríamos repitiendo muchos conceptos que al final no le encontramos sentido. Lo cual también se puede hacer y lo cual también es válido. O sea, no digo que no sea válido, pero hemos estado hablando entre los profesores y hemos querido darle a este curso ese toque, ese detalle que, bueno, esperemos que eso les sea más de utilidad a ustedes. Finalmente, el curso es para ustedes, no es para nosotros. Nosotros estamos formados, ya somos profesionales, ya somos profesores, tenemos experiencia, algunos más que otros, y la, la utilidad será para ustedes, más no para nosotros. Nosotros podemos intentar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero finalmente, como siempre nos dicen las autoridades, el fin fundamental de la institución son los alumnos, son ustedes. Y entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de que ustedes le encuentren la utilidad, el gusto, sobre todo el gusto, ¿no? Que ustedes sientan que es un curso que es bonito, que es útil, que le va a servir para la vida, ¿no? Seguramente alguien comparará también con medicina humana y dirá, bueno, y los médicos y los odontólogos, bueno, cada quien en su campo, ¿no? Y los médicos son médicos en sus campos, los odontólogos son odontólogos en nuestro campo. ¿Hacemos anatomía? Sí. ¿Hay una explicación para la anatomía general? Sí hay una explicación. ¿Cómo yo voy a poder saber qué es lo que riega mi cabeza si no sé, por ejemplo, del corazón, de dónde viene la sangre que es bombeada? Por ejemplo. ¿Cómo podré yo hablar en anatomía estomatológica de inervación de músculos si no he estudiado previamente los músculos del cuerpo? Y en tercer lugar, el cuerpo es un solo elemento en conjunto, es un solo bloque, constituido por muchos órganos, por muchos sistemas. Todo está interrelacionado. El día que ustedes apliquen una anestesia dental, por ejemplo, esa anestesia dental podría hacer que suceda un shock anafiláctico, en el cual el cuerpo va a reaccionar de diferentes formas. El aparato respiratorio, por ejemplo, hay un edema de glotis, hay un problema a nivel de un sistema inmune, hay una reacción a un shock anafiláctico, pues hay una serie de reacciones que ustedes tienen que conocer para poder actuar y para poder saberle la vida al paciente. De repente, dentro de su consultorio se le produce un paro cardiorrespiratorio, o de repente están atendiendo a un paciente y de repente algún elemento que le coloquen en la boca se atraganta y se comienza a asfixiar y tienen que hacer la maniobra de Heimlich, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cositas pues sí son importantes, ¿no? Porque a pesar de que digan que no, somos una carrera, una profesión de ciencia de la salud y tenemos que tener una base anatómica que es fundamental. Entonces más o menos esa es la idea, no quiero quitarle más tiempo, pero esa es la idea más o menos de lo que queremos hacer para el curso. Así que vamos coordinando con Ricardo para el día sábado, a qué hora hacemos ya oficialmente la primera clase del curso. Y las próximas semanas, el martes y jueves, haríamos las prácticas. Muy bien, entonces nos despedimos hasta este día miércoles a la misma hora. Como se dan cuenta, estamos siendo bastante puntuales. Por favor, los que por algún motivo no puedan, bueno, igual la clase está siendo grabada. Por cierto, tengo que pausar la grabación, me había olvidado de ello. Perdón un ratito.